Hoy, 1 de mayo, es el Día Internacional del Trabajo y además es el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, ocurrido en el año 82 en la Guerra de Malvinas. Por eso estoy en comunicación con el vicecomodoro Horacio Richardelli, veterano de la Guerra de Malvinas. Horacio, muy buenos días. ¿Qué nos puedes decir de esta fecha tan significativa para los argentinos en general y para los miembros de la Fuerza Aérea como tú en particular? Muy buenos días, Juan Cruz, y tu extensa audiencia. Bueno, quiero agregar también un detalle. Hoy también es el bautismo de fuego de la artillería antiaérea, como corresponde, porque cuando bombardearon el día primero a las 4:40, perdón, de la mañana, de la madrugada, los Avro Vulcan y después los Sea Harrier, accionó la artillería antiaérea que estaba integrada por las tres fuerzas y sobre todo alrededor de Malvinas. No nos olvidemos que la defensa perimetral de Malvinas estaba a cargo del teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin. Esto para ponerlo ya en situación. O sea, también hoy es el bautismo de fuego de la artillería antiaérea. Bueno, ¿qué te puedo decir? Unos días antes de finalizar abril, por allá por el 27-28 de abril, las condiciones climáticas, aparte yo soy también, entre otras cosas, meteorólogo, y planifiqué todo el teatro de operación en cuanto a la climatología como corresponde a una fecha y a la guerra. Entonces, las condiciones del tiempo eran malísimas sobre las Islas Malvinas y un frente y una baja estacionada sobre Malvinas permitió que los ingleses desembarcaran en el estrecho San Carlos y estaban a resguardo de la aviación, porque si no hubiéramos comenzado unos días antes a operar, era imposible operar con la nubosidad, nubes bajas, etcétera, etcétera. Bueno, seguí la situación, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y yo estaba a su vez también cumpliendo funciones operativas en el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur y bueno, requerían un informe de cuándo se podía largar. Bueno, y sucede, esto entre paréntesis, pues algún día lo vamos a hablar, un hecho milagroso. Los frentes normalmente vienen del sur, suroeste de la Antártida y van hacia el nor-noreste. En este caso se despejó y se fue hacia el sur, cosa insólita, ¿no? Sucede 1% de los casos y menos también. Bueno, este hecho me permitió avisorar de que el 1 de mayo, le dije, ya iban a estar las condiciones. Y así fue. Y el 1 de mayo se largan 50, ese día 57 misiones aéreas de combate, cosa que fue el bautismo de fuego, por supuesto, y ya la Incluso declaración también en formal esta de... fecha ocurrió un hecho importante en la historia de la guerra, que es el bombardeo de Sheffield. ¿Ahí nos puedes comentar este hecho? Claro, claro, correcto. Entre otras cosas, bueno, por primera vez creo que se avería la Sheffield, que era el El buque buque insignia. niña mimado con la Coventry de última generación, hacía meses que habían sido votados, con, digamos, la categoría de que siendo ataques de aviones, con la misilística que tenía, de 100 aviones que atacaran, teóricamente 98 iban a ser derribados. Y no fue así. En el final de la guerra nos llegaron al 40 y pico por ciento de derribo y se tuvieron que guardar su misilística en el bolsillo, por decirlo claro. Se Bueno, comprobó que hundió al Sheffield un Exocet. claro, lo terminó de hundir después de que hundieran al crucero General Belgrano, el primer operativo con los Exocet y se hundiera el Sheffield. Pero ya estaba averiado en sus relaciones de manejo electrónico, radar, etcétera, etcétera. Bueno, ese 1 de mayo, te repito, 57 misiones
en la cual el mismo comandante de la flota colonialista inglesa, el almirante Woodward, dijo que yo no sabía del potencial de la aviación argentina. Y después dijo, si hubieran explotado todas las bombas que tiró la Fuerza Aérea, nosotros nos teníamos que haber retirado del teatro de operaciones. Esto fue así. Por eso, este 1 de mayo, quiero resaltar el heroísmo, el valor, la unidad, porque en operaciones tuvo toda la fuerza. Es decir, la Fuerza Aérea tiene como misión estratégica, fundamentalmente, llevar la destrucción en el corazón estratégico del enemigo. En este caso, era la flota inglesa. Tal es así que al finalizar la guerra, el balance fue muy desastroso para Inglaterra, vergonzoso hasta el día de hoy, ocultan las verdaderas pérdidas Por eso también la publicación del en libro No vidas. Picnic, diciendo que la Exacto, guerra no fue un paseo, fue no algo fue un paseo que no se lo porque imaginaban los británicos. así se la vendieron cuando salieron la flota desde Southampton hasta la isla Ascensión, venía todo bien. Es más, decían que en pocos días, lo dijo la Thatcher, esto es historia, de los argentinos, descendientes mayoritariamente de españoles e italianos, se iban a rendir, como diciendo, son cobardes, no se hagan problema, es un paseo, y vuelven a casa victoriosos y demás. Pero cuando, dicho por los mismos ingleses, yo tuve oportunidad de hablar con un aviador inglés que cayó prisioneros en esos ataques del 1 de mayo, fueron derribados varios Harrier, ¿no? La artillería antiaérea de ahí de Puerto Argentino derribó 2, uno de ellos murió y el otro se eyectó, el teniente Clover, que después fue trasladado prisionero. Tuve el gusto de llevarlo en el traslado desde Puerto Argentino y no quería hablar cuando estuvo en Comodoro Rivadavia, después de estar unos días, y bueno, para él, dice, mandó a llamar, dice, para mí terminó la guerra, y dice, pero realmente ahí uno se enteró, digo, ¿y ustedes por qué luchan? Dice, nosotros por la reina. Ah, o sea que si la reina, le digo, lo mandan a aventuras de piratas como esta, de haber usurpado, o las que hicieron en tantos años de historia, ustedes cumplen. Me dice, sí. Entonces son mercenarios, vamos a ser claros. Y nosotros estamos por una reivindicación justa, histórica, y le expliqué. Bueno, ese fue un dato muy importante. Segundo dato, y acá viene lo que comentábamos recién, que ellos estaban convencidos de que iban a tener la superioridad aérea, marítima desde ya, submarinos nucleares dando vuelta, 5, uno de ellos, el Conqueror, fue el que hundió el 2 de mayo el crucero General Belgrano. Porque Mañana también la se... historia así lo demostraba. Ellos venían de participaciones en guerras mundiales, en conflictos históricos muy importantes a nivel bélico. O sea, la historia demostraba la superioridad que por lo menos en los papeles tenía Inglaterra sobre Argentina, cosa que no Eh, quedó demostrada en la guerra. Juan Fue, Cruz, digamos, una guerra de igual a igual. Juan Cruz, tercera potencia mundial, Así es. integrante en un rol atómico, justamente con los submarinos que tenían los Polaris norteamericanos, en el rol de la defensa de Europa Occidental, o sea, apoyado por la OTAN, porque esto no lo dicen, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, apoyado por Estados Unidos en su logística, le cedió, por ejemplo, por eso no dan a conocer las verdaderas pérdidas. En un momento se quedaron sin Sea Harrier y Estados Unidos había comprado la infantería de marina 100 Sea Harrier a Inglaterra. Bueno, Inglaterra le alcanzó a entregar unos pocos y el resto le pidió que lo iba a enviar al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y así lo hizo. Y vos fíjate, porque
los aviones navales, los Sea Harrier dicen Royal Navy, y los otros decían RAF, que es la Real Fuerza Aérea Británica. Es decir, las pérdidas fueron inconmensurables. Por eso, si al día de hoy dijeran la verdad, cosa que la van a hacer dentro de 90 años de que terminó la guerra, 1982, o sea, en 2072, ahí van a tener que abrir, pero se fueron abriendo porque los mismos protagonistas ingleses no se quisieron comer la mentira y dorarse la píldora, hasta Incluso almirantes. recordemos que hay una gran cantidad de suicidios de los veteranos de guerra ingleses después de la guerra. Hubo gente que, digamos, la pasó muy mal porque vio que no era nada fácil combatir a los argentinos. Tal cual, tal cual. Los Argys, despectivamente como nos decían, le demostraron que se equivocó la Thatcher en todas las apreciaciones y sobre todo después del hundimiento del Atlantic Conveyor, también por un Exocet, le demoró, dichos por ellos, 20 días más la guerra. Y cosa notable, cuando entran a Puerto Argentino, no tenían para más de 5 o 6 días de persistir en el combate. Tal es así que le piden el general a cargo de las tropas la rendición incondicional, y la Junta Militar ordena a Menéndez, que era gobernador, que bajo ningún punto de vista iba a ser incondicional. Entonces dice, bueno, firmamos el cese de la guerra y pues ya no daban más. O sea, esto es un hecho que relatado por ellos mismos. Almirantes que digamos, los degradaron. Uno de ellos tenía un hijo que murió, capitán de un buque de guerra, ¿no es cierto?, frente a las costas de Malvinas, cuando se utilizó un Exocet que no era de aire-mar, sino era mar-mar, y se lo adoptó en la costa, se le cambió toda la electrónica, todo, y quedaban dos. Uno fue de reglaje y el otro hundió al buque. Bueno, ese buque estaba a cargo de un capitán que era hijo de un almirante. Entonces ya le había escrito y le decía al padre que la guerra no era como estaban diciendo y que tenía muchas pérdidas. Bueno, lamentablemente después este almirante dio a conocer eso y bueno, a su casa lo sacaron del almirantazgo, por supuesto. O sea, todos estos hechos que son infinitos para contar porque fueron 74 días. Y todos los años se descubren más elementos de la guerra, porque recordemos que la guerra es muy reciente comparado con otros conflictos bélicos. Son 39 años que para la historia de un país no es nada. Así que poco a poco se Exactamente, está y descubriendo más los verdaderos acontecimientos y armando el rompecabezas, porque cada veterano vivió su propia guerra. Con las experiencias y vivencias personales va a servir para ampliar más el abanico de lo que fue la guerra. La visión de ustedes los argentinos y la visión de los británicos va a permitir poder contar la historia completa. Así que siempre es muy importante esta participación que tú haces en los medios y sobre todo el estudio que estás haciendo sobre la guerra de Malvinas y también tus conversaciones con los británicos, porque también es importante escuchar a la gente del otro bando para poder armar esta historia tan apasionante y tan sentida como es la guerra de Malvinas, la causa argentina número uno. Muchísimas gracias, Horacio, como siempre. no, gracias Juan Cruz a vos y siempre a disposición. Vos sabés que este tema lo abracé al año siguiente de Malvinas, estando en actividad, con las prohibiciones del caso, estaba en actividad, pero no me callé. Y bueno,
así fui desarrollando toda una investigación. Me acuerdo la primera charla que dimos fue con el capitán Carballo, estaba destinado ya en Buenos Aires, y fuimos a una escuela secundaria de San Martín, digamos, de curas, y bueno, el director nos invitó por un conocimiento que yo tenía, que mi señora era de San Martín y también había estudiado en una escuela religiosa que estaba ahí cerca de la otra escuela, se conocían. Bueno, esto fue la primera vez en 1983 y me trajo algunos disgustos porque parece mentira, algunos jefes se lavaron las manos y pasaba algo, trascendía y qué sé yo. O sea, esta es otra de las nefastas consecuencias de la desmalvinización que se empezó a operar post-Malvinas. Y qué decir, y para terminar, ¿no? El nefasto Tratado de Londres-Madrid, 1989, 1990, que podemos desarrollarlo cuando quieras también. Vos sabés que me he dedicado años a toda esta investigación para llegar al meollo de los causales históricos, legales, bélicos, lo que fue la guerra de Malvinas. Así que bueno, quedo a tu disposición, Juan Cruz. Muchísimas gracias y viva la patria. Viva la patria.